En cualquier tipo de adicción siempre existe, digamos, en ciertos casos, en el mejor de los casos, una serie de etapas para la recuperación. Bien, esto es importante saberlo, sobre todo cuando uno quiere tratar o prevenir algún tipo de adicción o para reconocerlo si en uno mismo, digamos, uno tiene algún tipo de adicción para poder reconocer en qué etapa o en qué fase de ese proceso de recuperación estoy. En el año 1992, los psicólogos Prochaska y Dick Clement básicamente diseñaron un modelo transteórico del cambio, ¿sí? Que en este video voy a explicar de una forma resumida y simple para entender y comprender las distintas etapas por las cuales un adicto se va recuperando de la adicción en cuestión. La primera etapa que los autores planteaban era sencillamente la idea de la precontemplación, ¿sí? La precontemplación simplemente es cuando el adicto no es consciente de que tiene un problema, no es consciente de que el consumo de su droga o de la sustancia le está generando un daño, y básicamente es una etapa en la que el adicto no se da cuenta, quizá no conscientemente, quizá inconscientemente, plantean estos autores. Hay cierta reticencia, pero no son conscientes de que efectivamente tienen un problema. La segunda etapa es básicamente la contemplación, y es donde básicamente el adicto se empieza a dar cuenta de que efectivamente tiene un problema, ¿sí? De que su actividad le aporta cosas positivas, pero también le aporta cosas negativas. Bien, esta etapa es muy importante en un proceso, digamos, de recuperación, sobre todo para poder, digamos, eh, compartirle al adicto material o contenido que le permita darse cuenta cada vez más de los perjuicios del acto que está teniendo y que pueda efectivamente pasar a las siguientes etapas en su proceso de recuperación. En la tercera etapa básicamente lo que termina ocurriendo es que el adicto toma una decisión. Llega al convencimiento de que efectivamente su adicción o el acto o el hábito que está teniendo le está perjudicando, tiene o le está haciendo mucho daño, y básicamente la persona toma la decisión de solventar ese problema. En el mejor de los casos, esta persona va a pedir ayuda de un profesional o de alguien que ya haya solventado ese problema que él tiene en cuestión. Y básicamente esta y la fase siguiente van a ser las fases más importantes y probablemente las fases más duraderas en todo este proceso de recuperación. La cuarta fase finalmente es donde el adicto, empieza a hacer un plan, una planificación acerca de cómo va a resolver su adicción en cuestión, y la va a llevar a cabo, la va a implementar. Y todo este proceso, cabe aclarar que el proceso 3 y 4, si bien parece que es lineal, lo que suele ocurrir en la mayoría de los casos es que puede haber personas que pasen muchísimos años inclusive en la etapa 3 y 4, de avances y retrocesos, ¿sí? Diseña un plan, lo aplica, hay alguna cosa que falla, retrocede a la parte 3, vuelve a tomar la decisión después de una recaída, implementa un nuevo plan, y así está constantemente. Esto si no tenés ayuda de una persona que ya lo haya logrado, de un profesional, efectivamente puedes estar demasiado tiempo en este círculo vicioso de la etapa 3 y de la etapa 4. Pero sin duda alguna es un gran paso el que el adicto continúe en ese proceso de verdaderamente querer resolver su problema y querer recuperarse. Y finalmente tenemos la etapa 5, la etapa final. En la etapa final, como todos advertirán, hay una recuperación, podríamos decir total, del adicto. Este proceso, dependiendo, de autores, como estos autores que acabo de nombrar, por Prochaska y Dick Clement, que plantean más o menos que es como 6 meses después, pero nuevamente yo en mi experiencia creo que esto no es así, sobre todo si no hay una planificación concreta o poderosa, basada desde mi perspectiva en un enfoque holístico y no de manera fragmentada o determinista o reduccionista de la problemática en cuestión, porque las adicciones tienen múltiples causas, ¿sí? Eh, y como tienen múltiples causas, efectivamente necesitan una forma de resolverlas desde distintos ángulos, ¿no? Entonces en esta fase básicamente el adicto se recupera totalmente
y podríamos decir que nunca se volvería a plantear a volver a consumir, digamos, la sustancia o la droga o lo que fuere, que bueno, que antes se consumía normalmente, ¿no? Y bueno, todo esto es importante saberlo, sobre todo tanto si uno está en un proceso de recuperación o de cambio, como si también uno quiere tratar o tratar de prevenir o tratar, digamos, cualquier proceso adictivo. Es importante saber estas etapas para justamente saber, bueno, la forma de actuar o de resolver en base a la etapa en la que se encuentra el adicto. Bien. Cabe aclarar que, bueno, para saber si efectivamente me he recuperado es porque me he convertido en el tipo de persona que jamás se plantearía volver a llevar a cabo la actividad que normalmente antes llevaba, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque hubo un cambio en mí que me permite no hacerlo, ¿sí? Seguramente muchos de ustedes, bueno, hay cosas que no hacen o que nunca se plantearían hacer, por más que le digan, mira, vení, consumí esta droga o hace esta actividad o esta sustancia. Ustedes no lo harían porque son el tipo de personas, digamos, que jamás se plantearía hacer ese tipo de actividades, entonces, eh, por más que le paguen, inclusive, no lo harían, ¿sí? Y esto es importante, no solo también porque nos paguen, sino si surgen tentaciones o lo que fuere, nosotros las vamos a ignorar porque básicamente nos hemos convertido en el tipo de persona que nuevamente no está eh, en sus planes o en su mente la idea de recaer o de llevar a cabo ese tipo de prácticas porque nuevamente ya le hemos asociado mucho dolor a eso y le asociamos mucho placer al tipo de persona que nos hemos convertido en el día de hoy. Así que bueno, si les gustó el video, les pido por favor que le den me gusta, que se suscriban, que activen las notificaciones, la campanita puntualmente, así están al tanto de próximos videos donde bueno, ya voy a ser un poquito más específico, más pragmático, dado que todos estos conocimientos los estoy utilizando, los he utilizado para básicamente o hacia enfocado hacia la adicción a la pornografía, a la masturbación, que hoy en día es algo que al parecer se está un poquito maximizando. Yo creo que siempre ha estado ahí, pero bueno, con el auge de la tecnología en el mundo de hoy, bueno, con la facilidad que uno tiene para acceder a ciertas cosas, creo que esto se ha convertido en un problema y que bueno, a la larga termina derivando que una persona con el paso de los años verdaderamente destruya su vida. ¿Bien? Así que bueno, en próximos videos voy a hablar acerca de diversos temas relacionados a esto. También voy a hablar sobre lo que es el enfoque holístico, desarrollo holístico. Voy a hacer algunas explicaciones porque creo que es el nuevo paradigma. Que bueno, hay algunos que lo plantean como algo científico, pero bueno, no solo es científico, ¿sí? El paradigma holístico, que nos permite justamente analizar problemáticas de todas las perspectivas posibles, entendiendo y comprendiendo que no se pueden resolver algunos problemas simplemente fragmentando la realidad o haciendo un análisis reduccionista de la misma. Ni hablar en una cuestión de adicciones, digo, sería muy tonto de cualquier tipo de especialista plantear que la cuestión de las adicciones es meramente una cuestión, como diría un neurobiólogo, del funcionamiento neuroquímico de una persona, de que bueno, esa persona se volvió adicta a la dopamina. Eso sería una media verdad, ¿sí? Porque lo que suele resultar muchas veces es que al tratar una solución desde un solo punto de vista, puede haber una solución a corto plazo, pero a largo plazo quizá esa persona todavía se queda estancada en esas etapas de sus recuperaciones porque efectivamente hay algo que está fallando y hay algo que se debe resolver. Y es ahí donde uno debe utilizar un enfoque holístico para poder efectivamente resolverlo.